Capítulo de Alma Mater, este programa que hacemos todo el equipo de UMAC Televisión para llevar hasta sus pantallas la realidad que vive la Universidad de Magallanes, una universidad estatal, regional y de la cual además debiéramos estar todos enterados de su funcionamiento, de su organización, y precisamente de su organización es que queremos hablar hoy día. Hemos invitado a la dirigente que está encabezando uno de los grupos organizados dentro de esta universidad. Me refiero a Mónica Álvarez, que es presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes, más conocida como AFUM. Bienvenida. Muchas gracias, Paula, por la invitación y porque eso habla también de la inclusión que tiene que tener la universidad con todos sus estamentos. Somos todos una comunidad. Somos toda una comunidad universitaria. Bueno, y contémonos a la comunidad extrauniversitaria, ¿qué es la AFUM? Bueno, la Asociación de Funcionarios es una asociación que nace hace muchos años bajo el alero de la UT. Comenzó como una sola asociación donde habían académicos y no académicos, todos juntos, y después ya nos separamos y nosotros seguimos, digamos, una asociación propia. ¿Cuándo se dieron esos cambios? ¿Cuándo partió la AFUM y cuándo se hizo esta bifurcación? Bueno, nosotros tenemos el reconocimiento de, digamos, el certificado de vigencia cuando se vota la creación de la Asociación de Funcionarios en el año 1994. Ya. Antes de eso hubo un lapso donde no hubo, eso, por todo lo que fue el régimen militar, la dictadura, pero nosotros retomamos las funciones como Asociación de Funcionarios, como AFUM, desde el año 94 en adelante. Ya. ¿Y cuándo se separaron de los académicos? En esa oportunidad, claro, en esa oportunidad nosotros ya nos constituimos legalmente como Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad de Magallanes. ¿Cuántos partieron y cuántos son ahora? Nosotros hoy en día tenemos 196 socios, porque hay que considerar un grupo importante que se ha acogido a jubilación. Tuvimos con este tema de la ley de incentivo al retiro muchos funcionarios que se retiraron. Ellos dejaron de ser socios y la verdad que nosotros hemos sido una asociación que se ha ido fortaleciendo en el tiempo. Generalmente el funcionario no académico lo contratan y automáticamente se hace socio del bienestar y se hace socio de la asociación. Es como automático. Sí. ¿Pero cuántos funcionarios hay en total en la universidad? En la universidad nosotros somos alrededor de 500 funcionarios en total, digamos, sí, de los dos estamentos. 480, 490, de los cuales cerca de 250 son funcionarios no académicos, donde están el escalafón auxiliar, administrativo, los técnicos, los profesionales. Y de esos 248 hay asociados en este momento 196. ¿Alta tasa? Sí. Hubo un momento que, digamos, éramos muchos más. Eran 20, 25 personas las que no estaban en la asociación. Bueno, todavía. Sí. ¿Se ha ido notando eso? Sí, no, se ha ido notando y se ha ido fortaleciendo la asociación. Y la verdad que yo siempre le digo a la gente en las asambleas, el camino no lo hemos hecho solamente los dirigentes, ha sido un camino juntos. Hoy día lo que es la asociación ha sido el trabajo mancomunado de las bases y de sus dirigentes. ¿Y ese camino a dónde se dirige? El camino de la asociación, la verdad que
como objetivo principal es luchar por las demandas de los trabajadores, que se respeten sus derechos, que se cumplan con los deberes, porque la verdad que nosotros de repente somos buenos para solamente exigir nuestros derechos, pero también tenemos deberes. Nosotros nos regimos por el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo es bien claro en cuanto a las obligaciones del funcionario público. Y bueno, hemos tenido demandas en el tiempo que han costado más conseguir. Yo creo que ha sido un camino de hartos frutos. Nosotros hemos cosechado muchos frutos porque también hemos sido una asociación que ha perseverado con sus luchas gremiales. El respeto también que las bases le tienen a sus dirigentes y el apoyo. El dirigente no es nada si no tiene la asociación que lo acompaña, las bases que lo acompañan. Podemos tener buenos dirigentes, pero si las bases no están en sintonía con sus dirigentes, no se consigue absolutamente nada. Sí. ¿Cuál dirías tú que es la calidad del empleo que se vive acá dentro de la universidad? Yo siempre voy a hablar digamos, no sé si empleo precario, porque nosotros tenemos, por empezar hoy día, por ejemplo, cuando tú analizas, nosotros hemos tenido problemas fuertes de financiamiento, incluso para pagar las remuneraciones. Pero yo no recuerdo aquí en la universidad algún mes que nos hayan dejado de pagar las imposiciones, que es lo que tú ves en otras entidades. O sea, el tema del pago de las imposiciones es un tremendo daño que se le hace al trabajador. Nosotros hemos venido diciendo hace mucho tiempo que estamos jubilando muy mal. Hoy día el sistema de la AFP nos está demostrando que la AFP no funcionó, la AFP colapsó. Y hay un pronóstico que de aquí a 10 años más se va a volver más complicado todavía. Entonces, cuando tú a un trabajador le dejaste de pagar la imposición, es un tremendo perjuicio que se le hace a ese trabajador justamente cuando tenga que jubilar. Entonces uno también entiende por qué hoy día salieron a marchar los profesores, los asistentes de la educación, porque ellos ven justamente que uno lamentablemente en esto quizás cuando es más joven no visualiza, pero tú no te das ni cuenta cuando estás a años a que te jubiles y empiezas a sacar los cálculos y empiezas a ver que trabajaste un montón de años y que tus fondos de pensión son de 18 millones de pesos, 20 millones, y empiezas a conversar con tus colegas que se jubilaron y que dice yo trabajé 40 años en la universidad, tenía un buen grado, ganaba tanta plata y hoy día mi jubilación es de 130.000 pesos. Entonces yo creo que también uno, en eso tenemos una responsabilidad también quienes hoy día somos dirigentes, porque tenemos que ser capaces de levantar la voz y decir, nosotros necesitamos que se cambie este sistema de pensión, porque este sistema demostró que es malo, que colapsó. Es un problema nacional. Es un problema nacional. Pero en rigor, ¿cómo dirías que es el trabajo del empleo acá? Porque de todas maneras la contrata igual sabemos que es bastante estable. Sí, es estable. La verdad que nosotros nosotros nos califican por el sistema que está por el reglamento de calificaciones que está en el Estatuto Administrativo, pero contados con los dedos en las manos han sido las personas que se han ido por mal calificados. Acá no es, digamos, una institución que despide a sus funcionarios a fin de año, cuando llega el momento, digamos, de la renovación de contrato. ¿Y cómo calificarías la participación que tiene la Asociación de Funcionarios dentro del quehacer universitario? Yo creo que es buena. Yo creo que lo que yo te decía delante, yo creo que el camino de la asociación la hemos hecho juntos. Pero la participación, por ejemplo, en instancias donde se puedan tomar decisiones, donde se puedan opinar. Nos falta avanzar en eso, porque nosotros, por ejemplo, hoy día no tenemos participación en la Junta Directiva, que es donde nosotros debiéramos estar. Pero están en el Consejo Académico. Estamos en el Consejo Académico, pero solamente con derecho a voz. No tenemos el derecho a voto y no participamos en la Junta Directiva, independiente que hay universidades estatales que sí tienen a los representantes de las dos asociaciones y de la Federación de Estudiantes como integrantes permanentes de las juntas directivas. También con derecho a voz, pero están representados. ¿Se ha pedido específicamente? Se ha pedido. Nosotros incluso hace varios años, cuando estaba don Mateo Martínez en la junta directiva, yo tengo un acuerdo de la junta directiva donde se iba a comenzar a trabajar en la reforma de los estatutos. Y justamente dentro de la reforma de los estatutos estaba la incorporación de los representantes en la junta directiva, que es en el ente donde nosotros debiéramos estar. Porque tú también dices, claro, llegan al consejo académico, pero el consejo académico netamente ve cosas académicas
Y muchas veces las cosas que tienen que ver con el personal no académico no están en el consejo académico, salvo que sea una sesión que incluya varios, donde uno en ese varios puede colocar las demandas de uno. Y muchas veces, yo te digo más de alguna oportunidad, me han dicho en el consejo académico, quien preside el consejo académico, que ese tema no es para tratarlo ahí, pero si uno no tiene dónde más tratarlo, tiene que ocupar todas las instancias para poder... Entonces yo creo que en eso a la universidad le falta un poco quizás retomar este tema, tener voluntad. Porque sí hay universidades que sí tienen a un representante de cada estamento en la junta directiva. Yo creo que aquí ha faltado voluntad para que nosotros tengamos el mismo espacio dentro de este cuerpo colegiado que es la autoridad máxima de nuestra universidad. Por supuesto. Mónica, nosotros siempre en este programa hacemos un espacio para poder mostrar un reportaje que hable acerca de otro tema de este recinto académico. Y es precisamente lo que queremos invitarlos ahora, a conocer este trabajo que realizamos también en UMAC TV para darles a conocer más acerca de la Universidad de Magallanes. One, two, get down. Por definición, lo social es abstracto, no es un concepto. Lo social es diverso, es variopinto, por lo tanto tiene muchos matices. Son todas aquellas cosas que nos vinculan en términos humanos, en términos de ideologías, en términos de ideas, creencias, con otros. El mundo de los seres humanos es totalmente social, somos seres gregarios por naturaleza, por lo tanto no podríamos vivir sin compartir, sin establecer relaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto es lo más importante desde mi punto de vista y un área muy, muy amplia porque todo el quehacer humano. Todo aquello que implique una necesidad insatisfecha, un déficit, una falta, en definitiva, digamos, que configure un problema social, es un ámbito en el cual la profesión se desarrolla. La Universidad de Magallanes abrió trabajo social el año 1996 y su primera generación egresó el 2000. ¿Cómo es definida esta carrera por quienes la ejercen? Como un espacio de liberación, por así decirlo, como un espacio en el cual tú puedes crear otro espacio nuevo, en el que tomas las potencialidades de las personas, tratando de favorecer cambios. Trabajo social tiene que ver con una metodología que trabaja con personas, con grupos, con comunidades, que trabaja con la sociedad para mejorar una serie de condiciones de ciudadanía, valorar los derechos humanos que tienen las personas, en definitiva aportar a la sociedad la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas. ¿Y qué misión cumple una universidad estatal cuando abre una carrera como esta en una región como la de Magallanes? Asistir a la gente es la tarea del asistente social, o del servidor social, o del visitador social. Aquí en la Universidad de Magallanes se adoptó la terminología promovida por la Universidad Católica de Chile, que es trabajador social. El contexto magallánico donde este profesional se desempeña es especialmente protegido. Un solo dato: esta es la región con mayor tasa de escolaridad en todo Chile.
De hecho, las familias tienen una alta valoración porque los hijos continúen estudios, completen estudios básicos, medios, ingresen a la universidad, y esos son marcadores sociales que finalmente, para hacer trabajo social, para generar mejores condiciones de vida, lograr mayor desarrollo humano, finalmente favorecen. Pero no todo lo da la familia o el mercado, y es ahí donde entra a subsidiar el Estado. El trabajador social de la UMAC cree que esto se debe hacer fortaleciendo las capacidades propias de las personas y además con una empatía especial. El otro lo que tiene que significar para uno es un espejo o un mundo nuevo por descubrir que tienes que maravillarte de él para poder aprender y en realidad poder analizar de manera neutra cuál es la mejor alternativa para esa persona y en realidad poder orientar el camino. Para comprender en definitiva al otro tenemos que partir del otro, es decir, tenemos que partir de sus concepciones, de sus visiones, de sus creencias, de sus modos de vida y por lo tanto las políticas sociales, las propuestas de intervención que ellos realicen tienen que ajustarse a esas realidades. A fines de 2004, Pablo Tascón figuraba postulando a educación parvularia como primera opción, a psicología como segunda y a trabajo social como tercera. Pero los últimos serán los primeros, dicen por ahí, y hoy recuerda con cariño la confianza que le dieron los profesores al seleccionar sus trabajos y financiar sus viajes a diversos congresos nacionales. La universidad me brindó el apoyo desde el financiamiento hasta creer en las ideas locas que uno tiene porque... como dicen por ahí, la revolución surge en el plano de las ideas. Entonces uno tiene una idea, la elabora, la presenta y creen en eso. Los profesores creen en eso. Y eso es lo que yo pienso que es fabuloso de trabajo social. Pablo cambió de colegio, pero nunca de pasión. Su inclinación por el servicio a los demás lo llevó a distintas organizaciones e iniciativas sociales, como también al resto de sus compañeros. Pero ¿cómo se organiza la malla curricular para ir canalizando estas inquietudes? Nuestros ejes están enmarcados principalmente por una línea de ciencias básicas que está vinculado a todo lo que es la sociología, la psicología, la antropología, y también tenemos una línea más metodológica que tiene que ver con las cosas que realizamos propiamente desde el trabajo social. Y esas metodologías se dividen en niveles de intervención, digamos, que son el nivel individual, donde hay asignaturas de trabajo social con caso y familia, el nivel grupal, donde hay una línea, digamos, de trabajo con grupos, trabajo social y grupos, y una línea de trabajo social comunitario. Los profesores que hacen carne estos criterios en su mayoría son jóvenes exalumnos destacados académicamente de la UMAC, que siguen destacando ahora en la disciplina del ramo que enseñan. Los profesionales que dictan asignaturas, ya sea a nivel de profesores adjuntos, son profesionales destacados en sus respectivas áreas en la región y por lo tanto eso permite ir manteniendo actualizado, digamos, la formación y conectándolo además a los estudiantes directamente con los centros, los futuros centros de práctica y campos laborales. Walter Molina es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la universidad y asegura que es vital educar a los estudiantes para el diagnóstico y la investigación social. Por eso, junto con dar el ejemplo con 2 docentes doctores y 1 por doctorarse, los familiarizan con aquellas herramientas que entregan información más cuantitativa. ¿Y qué viene al final? En el 10º semestre de formación nosotros tenemos, la malla actual contempla la realización de una tesis que habilita al estudiante a realizar un proceso de investigación que lo habilita para obtener el grado de licenciado en trabajo social. La mejor confirmación de haber escogido la carrera correcta llega con los 8 meses de práctica. Pablo, por ejemplo, estuvo en el Hogar de Cristo, la Junta Vecinal Raúl Silva Enríquez, el Liceo Luis Alberto Barrera y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, completando casi 1000 horas de trabajo. Lo primero que descubrí es que hay que creer siempre en lo que uno hace, si no te quedas en el camino. Y lo otro que descubrí es que uno siempre tiene estas ganas de tapar el sol con un dedo, de transformar todo, y cuando llegas a la realidad te das cuenta de que hay que empezar de a poco.
Hace 2 décadas, los equipos del Ministerio de Desarrollo Social estaban formados solo por ingenieros y economistas, pero hoy la mitad de su personal proviene del sector social. Pablo es parte de este grupo y ejerce como supervisor de la ficha de protección social. El apoyo que se presta es importante ahora en este momento, justamente porque se está viviendo un cambio en un instrumento de focalización. Entonces, la labor es importante. De hecho, lo que se haga hoy día va a ser para mañana. Entonces, yo le veo harto futuro a esto. Y el aporte que están haciendo ellos es fundamental. O sea, sin ellos no podríamos echar a andar esta máquina. El antropólogo Andrés Iglesias es el coordinador regional del Sistema de Promoción y Protección Social, y aquí se refiere a los en total 9 exalumnos de la Universidad de Magallanes que trabajan allí. Acá nosotros tenemos muy buena experiencia de exalumnos profesionales ya de la Universidad de Magallanes, de distintas generaciones, y que dan bastante o nos han dado buenos resultados en los productos que ellos desarrollan y que trabajan, los servicios que prestan, qué sé yo. ¿Pero dónde más puede ejercer un trabajador social? En el ámbito público y municipal, en donde más encontramos egresados que están aportando allí en los diferentes programas y proyectos que se desarrollan en la región. Vinculados en algunos casos al Ministerio de Desarrollo Social, en otros casos a programas de salud, a nivel de educación, concretamente en algunos establecimientos educacionales, en el área de justicia. Pero el campo de trabajo social es bastante amplio y es versátil. En Punta Arenas yo no puedo decir que hay mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo. De hecho, uno puede estar trabajando en un tema y lo más probable es que reciba 2, 3, hasta 4 ofertas. En la universidad dicen que las empresas y organizaciones que llaman buscando egresados muchas veces cuelgan sin haber anotado ningún nombre. Un estudio de 2011 arrojó que más del 90% de ellos trabaja en su área, y una tesis más reciente habla de su nivel de satisfacción en sus empleos. Las conclusiones de esa tesis muestran en primer lugar que una gran parte de los estudiantes y los egresados de esta universidad con los que se contactaron están activos laboralmente, tienen niveles de ingresos que son superiores al promedio a la media nacional, y en tercer lugar, digamos, tienen unos altos niveles de satisfacción con lo que hacen. Promedio, unos 600.000 pesos para arriba en los primeros años de ejercicio laboral. El sueldo sin duda es importante cuando el trabajo es el medio de subsistencia, pero también lo es la vocación. ¿Qué siente alguien que está llamado a estudiar trabajo social? ¿Con qué mirada enfrenta esta sociedad tan individualista? La única manera de vivir esa individualidad es siendo cada vez más social. Es decir, que la sociedad tiene que generar más instancias colectivas, que se tienen que aumentar los niveles de cohesión social, los niveles de confianza social, porque eso es definitivamente lo que va a permitir vivir en condiciones y tener ciertos niveles de desarrollo humano que sean aceptables para todo el mundo. Cuando, por ejemplo, ven las noticias y se sienten realmente conmovidos, se sienten insatisfechos por lo que están viendo frente a sus ojos, frente a alguna injusticia social, son aquellos invitados y son efectivamente los que nosotros consideramos que tienen vocación para estudiar esta carrera. Pero siempre con la óptica de cambiar, de contribuir, de otorgar. Esa es la lógica, y pienso que debiera ser la esencia de un trabajador social. 1, 2, get down. Volvemos a nuestro estudio con Mónica Álvarez, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes, no académicos. ¿Cuál es la relación que ha tenido esta asociación con los académicos después de esta separación?
¿Perdió fuerza de alguna manera la vida en comunidad dentro de la universidad cuando se separaron en términos gremiales? Sí, sí, yo creo que los tres estamentos deben estar bien organizados. Nosotros tuvimos luchas que tuvimos que darlas solos y nos hubiese encantado haber tenido de repente la participación de una asociación de académicos, porque en el fondo también recibe los beneficios que se consiguen a través de la asociación de funcionarios. Entonces, no es lo mismo cuando la lucha se da en común que cuando se da solamente, digamos, aparte. También, por ejemplo, en el tema del incentivo al retiro. Nosotros hoy día tenemos un proyecto de ley que está en la DIPRES, que va a poder otorgar justamente que se amplíe la ley que estaba para que los que están ya con la edad puedan retirarse a la vida pasiva con los mismos beneficios que tuvo la ley que venció. Pero también en eso nos gustaría a nosotros tener un trabajo más en conjunto con la Asociación de Académicos. La verdad que personalmente yo he tenido siempre muy buenas relaciones con quienes han estado a la cabeza de la Asociación de Académicos. Y yo entiendo, quizás a ellos les cuesta un poco más organizarse porque ellos, digamos, tienen quizás otra realidad distinta a la que tenemos nosotros. Tenemos luchas distintas, pero sí tenemos que ser capaces de unirnos en unas que son, sobre todo cuando tú logras beneficios para los dos estamentos en conjunto. Yo creo que la unidad hace la fuerza. Y para todas las cosas lo mismo. Nosotros tuvimos igual el año pasado que también hacer una medida de presión para que se nos reconozcan un reajuste de sueldo que no se nos estaba cancelando y que tampoco veíamos cuándo se podía cancelar, si nosotros veníamos conversando hace mucho tiempo también con la autoridad. Entonces también nos hubiese gustado, aunque nos hubiese gustado tener una asociación de académicos que hubiese estado a la par con nosotros, que hubiésemos sido una cosa más en conjunto. Aunque muchos de ellos también nos apoyaron. Yo te digo, no podría, faltaría la verdad si dijera que nosotros tuvimos como no académicos solo, porque muchos académicos se acercaron, estuvieron con nosotros, hicieron turnos con nosotros, pero sí yo creo que la Asociación de Académicos hoy día está más fortalecida, ellos tienen una directiva y hemos hecho ya algunos trabajos en conjunto con la Asociación de Académicos y yo creo que ese es el camino. Es el camino, independiente de que tengamos luchas distintas, hay luchas en las cuales tenemos que unirnos. ¿Y con los alumnos? Bueno, con los alumnos, la verdad que hemos tratado de hacer encuentros triestamentales. La verdad que siempre ha costado un poco más, sobre todo con esta última federación nos ha costado más poder unirnos en un trabajo más triestamental. Con las otras federaciones había sido un poco más fácil. Porque de repente uno tiene que saber también hasta dónde tú puedes seguir. Cada estamento tiene una problemática distinta. Y yo creo que lo peor que hoy día podemos hacer es perdernos de nuestro norte. Nosotros somos los que trabajamos en la universidad. Uno puede tener miles de diferencias con el rector, pero él tiene una investidura. Él es el rector y en el caso de nosotros es nuestro empleador. Entonces uno tiene que también, como te dijera, buscar siempre las instancias de diálogo con el respeto que nos merecemos todas las personas. Yo creo que uno puede hacer un trabajo en conjunto y bien hecho cuando se respetan cada uno en su cargo. ¿Y no ha habido respeto entonces? La verdad que últimamente hemos estado con algunas situaciones un poco que se han escapado de las manos por parte de algunos. Yo no voy a colocar aquí el nombre de toda la federación, pero yo creo que una persona que cuando está liderando un movimiento es responsable de las cosas buenas y las cosas malas que pasan al interior de la actividad que está realizando. Entonces yo creo que cuando, o sea, los chicos me conocen a mí, yo no soy una funcionaria que lleva 2 años en la universidad, llevo 27 años. Aclarar también un poco, porque de repente me han tildado por ahí que yo uso la plataforma de la FUN para perseguir fines políticos. Yo no tengo militancia política en ningún partido y si lo tuviera, estoy en mi derecho de tenerla.
Pero si yo hubiese querido seguir fines políticos, yo ya me hubiese postulado alguna cosa, alguna instancia, no sé, pues concejal, alguna cosa, y yo me he mantenido como dirigente. ¿Pero podrías presentarte? Sí, podría presentarme, sí, junto a firmas y como independiente, sí, pero no, por ahora yo te digo, no es una cosa que está dentro de mis objetivos. Yo soy dirigente gremial y mi lucha va a ser siempre lo gremial. Y desde esa perspectiva, ¿cómo has ido viendo, si se puede hablar de eso, la evolución o el proceso que han ido viviendo los dirigentes estudiantiles? Las federaciones, tú has sido testigo de ellas durante tantos años. Entonces, ¿has visto yo creo alguna? que sí, yo creo que a la federación quizás le hace falta tener una persona o tener personas más empoderadas de lo que significa un líder estudiantil. Yo recuerdo los años en que estuvieron el mismo Nicolás Galvez, cuando estaba el Michi Vidal, que realmente tú los veías empoderados de sus cargos como representantes de los estudiantes. Entonces yo creo que falta también quizás hacer un trabajo ahí de liderazgo, de liderazgo, porque tú cuando eres responsable de una organización, las cosas buenas y las cosas malas tienes que responder tú, porque tú eres el representante. Estás para las cosas buenas y las cosas malas. Tú puedes delegar las funciones de tu cargo, pero jamás delegas la responsabilidad. La conversación con Andrés Douglas hace unas semanas a propósito de su participación aquí en este programa, versó también mucho rato acerca de por qué toma, por qué ese mecanismo de presión, un mecanismo de presión que también ha utilizado la FUM. Entonces, podría ser interesante también desde esta organización ver la mirada que se tiene de este tipo de mecanismo de presión para explicar por qué es escogido a aquellas personas que ven estos fenómenos desde fuera. Mira, yo creo que hoy día, y ese no es un tema, yo no estoy descubriendo la pólvora con esto que estoy diciendo, hoy día tenemos una ciudadanía que está mucho más empoderada de lo que son sus derechos. Es una ciudadanía que reclama, que instala sus demandas y tú de la nada encuentras que, no sé, quizás se ve más en Santiago, que no pasó la micro a la hora que tenía que pasar y la gente se toma y se coloca en la Alameda y empieza a protestar. Las medidas de presión como la toma, desde mi punto de vista, son como la última instancia, cuando ya no hay nada más que hacer. Por eso yo delante te mencionaba el tema cuando nosotros nos tomamos la universidad. Nosotros veníamos conversando desde noviembre, conversamos todo noviembre, diciembre, llegó enero, vino el receso, retomamos las conversaciones en marzo, volvimos, estuvimos en varias reuniones y siempre la respuesta era la misma. Entonces cuando tú ves que dice, no, si tienen que llegar las platas de Santiago, pero cuando tú no ves que al interior de la universidad se está buscando una alternativa para poder darle solución al problema que tenían en ese momento los trabajadores, y yo estoy hablando, cuando hablo de trabajadores, hablo de los funcionarios de esta universidad, no veíamos nosotros que había medidas de restricción de gastos. Entonces decir, bueno, sí, la universidad está tomando medidas para que nosotros no lleguemos, está buscando soluciones. Entonces, justamente en una de las asambleas, ya la asamblea veníamos varios meses conversando y dijo, no, esto ya no da para más, ya no da más para más conversación. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo calificarías tú la toma que acaban de hacer los estudiantes? Yo creo que fue muy prolongada, muy prolongada. Nosotros siempre y yo creo que ahí los chiquillos se confunden un poco cuando dicen que uno falta la verdad porque los apoya y después los acusa de irresponsables. Yo creo que uno tiene que asumir esto y las cosas tienen su momento, yo creo que ellos avanzaron en sus demandas, pero yo creo que fue muy prolongada, porque yo veía también que incluso no pasaba en las otras tomas, que salían comunicados de un lado, o sea, eso de que cartas van, cartas vienen, cartas van, cartas vienen, yo creo que se prolonga más la situación, porque, no sé, porque quizá hubiese sido antes la finalización de la toma, ellos tenían sus motivos para no entregar, pero yo creo que también ahora se están viendo las consecuencias de 32 días paralizada la universidad. ¿Qué consecuencias?
afectaron a los funcionarios, mira, por yo ejemplo? trabajo en una unidad donde hay muchos investigadores que se vieron afectados con sus proyectos, proyectos que estaban en ejecución, pérdidas de muestras, de material que tenían justamente para los resultados finales, para entregar los informes. Entonces, ahí hay un daño económico importante para la institución. Las luchas suelen pasar por un tema de económico, ¿cierto? Y año a año se va repitiendo esto del el reajuste salarial de los empleados públicos, que el Congreso aprueba, pero no viene con el bolsito al lado, el saco de plata para poder pagarlo. Entonces, eso normalmente hace que las universidades y los funcionarios ejerzan medidas de presión hacia las autoridades de esa universidad específicamente. Eso, ¿cómo se ve para este año? ¿Cuáles son las principales luchas que quedan de aquí adelante? ¿Podría tomarse alguna medida de presión? Los alumnos al menos no descartan que pueda haber una nueva toma. Sí, bueno, nosotros, y la verdad que yo soy dirigente nacional, y lo hemos dicho muchas veces, incluso cuando hemos tenido la oportunidad de juntarnos con los rectores, con el ejecutivo del Consejo de Rectores, ¿cómo hacemos entender hoy día a este Estado que se lava las manos con nosotros? Porque eso hace, y cuando uno habla de abandono, abandona en todos sus niveles, porque acá abandona al alumno, abandona a la familia y también abandona a sus trabajadores, porque los abandona a todos. Entonces después nosotros tenemos que ir a golpear la puerta del rector para ver si nos van a dar el reajuste o no nos van a dar el reajuste. Entonces yo creo que hoy este es un año complicado, hay elecciones, no sabemos cómo, lo único antecedente que yo manejo es que se va a adelantar la discusión del presupuesto, pero no sabemos cómo va a venir la mano. O sea, lo más probable es que sea lo mismo de siempre, que ellos aprueban un reajuste, incluso nosotros todos los años llegamos a hacer gestión con nuestros parlamentarios, van cartas, no se olviden que las universidades no reciben todo el porcentaje de reajuste. Entonces, nosotros salimos a la calle a marchar, a luchar por nuestro reajuste de sueldo, sabiendo que no todo el porcentaje lo tenemos ganado, porque después tenemos que venir a una negociación interna, y eso también nos limita a nosotros para poder tener otros beneficios, poder decir, nosotros queremos que se reajuste la asignación de movilización, queremos que también los profesionales y los técnicos reciban la asignación de movilización. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué solamente lo pueden tener los otros dos escalafones y no lo pueden tener los técnicos, los profesionales, si son tan funcionarios de esta universidad como somos todos? Entonces, nos hemos tenido que ir limitando en esas luchas internas, en esas negociaciones internas, porque somos conscientes también, en eso el rector y las autoridades saben que nosotros hemos sido muy conscientes en saber cuál es la realidad económica de la universidad. El funcionario que llega a la universidad, llega su primer día de trabajo y generalmente se jubila acá. Se jubila. Nosotros hacemos toda nuestra vida laboral en la Universidad de Magallanes. ¿Qué va a pasar si se insiste, como se presume, como va a ser, en la apertura de medicina? ¿Nuevamente la FUN va a estar en contra de eso? La verdad que nosotros insistimos en eso. Yo creo que la vez pasada, cuando se dio el tema de la carrera de medicina y los alumnos, gracias a ellos se depuso también el tema de medicina, porque esa discusión no se había dado en el Consejo Académico. Se dio después de que los alumnos se tomaron la universidad, y eso se le valora porque fue una lucha que los alumnos consiguieron. Pero siempre se dijo que cuando estén dadas las condiciones económicas. Si tú me preguntas hoy día, yo creo que las condiciones económicas todavía no están dadas. Todavía no están dadas. Entonces también hoy día, si queremos mantener la universidad por muchos años más, es verdad, yo no me niego a la posibilidad de que haya médicos que se formen aquí en la región, sobre todo con la tremenda escasez de médicos especialistas que tiene la región de Magallanes. Y sobre todo sabiendo que una universidad privada no tiene que preguntarle a nadie, claro, podría venir a instalar. Claro, se puede venir a instalar sin ningún problema. Pero yo creo que también las cosas hay que hacerlas responsablemente. Y siempre le digo a las autoridades, acá lo primero que tienen que velar y priorizar son sus trabajadores. Nosotros contribuimos, con nuestro trabajo se desarrolla la universidad. ¿Y no crees que mantenerse es retroceder
y que crecer en el fondo con otras carreras pudiera mejorar la situación económica que actualmente se pone como argumento para no abrir más carreras? Yo creo que también aquí en la universidad le hace falta hacer un estudio, pero bien realista, de cuáles son las carreras que tienen. Yo soy parte del Consejo Académico y he visto cómo está la resistencia también muchas veces de parte de los decanos, de las mismas autoridades, de poder empezar a ver carreras que hoy día no están teniendo el número de interesados de alumnos que necesitan para mantener una carrera, porque tú teniendo un alumno matriculado tienes el deber de darle educación a ese alumno por 5, por 6 años, porque tienes la obligación, porque ya lo matriculaste. Entonces yo creo que ese trabajo no se ha hecho en la universidad, de poder decir, estas sí son las carreras que necesitamos y con estas otras carreras la universidad crece, la universidad progresa. Para eso también está UMAC TV. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, por haber venido a nuestro programa. Muchas Alma Mater, una vez más en sus pantallas, semana a semana, para contarles qué pasa aquí en la Universidad de Magallanes, qué es la universidad, quiénes la componen, quiénes están trabajando, qué están haciendo. Un grupo humano que también se organiza, como conocíamos hoy, a partir, por ejemplo, de organizaciones como la AFUM. Los esperamos en una próxima oportunidad.